Bueno, entonces nuevamente, hola. Esa es la respuesta a esa pregunta, o esa es la gráfica que obtenemos al correr esa simulación. Les dejo a ustedes un ejercicio como para que aprendan a cacharrearle, como se dice coloquialmente, a repasar pues en este asunto de Scilab. Les dejo a ustedes la práctica de cambiar este eje y graficar desde 0 a 9, por ejemplo. Y correr un poquito este eje si se quiere hacia arriba. En este documento que compartí, en este documento que les voy a compartir pues al grupo, donde tengo las anotaciones del curso de simulación y control, aquí he hecho ya la solución manual de esta ecuación diferencial, ¿sí? Que es pues relativamente fácil de resolver porque contiene aquí, o puedo hacerlo a través del método de la sustitución. Entonces, ¿cómo procede ese método? ¿Sí? Y lo estoy haciendo es para corroborar que lo que ha graficado Scilab o SICOS, pues sea lo mismo que se obtiene al resolver esto manualmente. Sin embargo, pues el proceso manual no se puede realizar para todos los sistemas. Hay sistemas de control que tienen muchas entradas, muchas salidas y todas cambian simultáneamente. La solución analítica de esas ecuaciones diferenciales de esos sistemas de control son muy complejas, no se hacen por este método sencillo. Se hacen ya les había dicho, por Laplace, pero no todas se hacen así. Entonces, pues habría que entender el uso de estas herramientas para resolver ecuaciones diferenciales más complejas, mucho más difíciles, que pueden aparecer en los sistemas de control, ¿vale? Entonces, manualmente, ¿cómo se resuelve esto? Delta de x sobre delta de t es igual a 0.25x más 0.34. Por otra parte, tenemos que x en el tiempo 0 es igual a 0.75. Vamos a usar la sustitución aquí. Vamos a decir que esto es, que u es igual a 0.25 por x más 0.34. Entonces aquí tendría que todo esto es u. Todo esto es u. Y el delta de u es igual a 0.25 por delta de x, que lo tenía aquí. Es decir, que delta de x es igual a delta de u sobre 0.25. Regálenme un segundito, disculpen, muchachos, qué pena. Entonces, volviendo a este asunto, miren, aquí tenemos que delta de x es igual a delta de u sobre 0.25. ¿Qué despejo derivando esta ecuación, ¿vale? Como es típico en el método de la sustitución. Además de eso, tengo que calcular u en el instante 0. U en el instante 0 es igual. Como x en el instante 0 es 0.75, lo reemplazo por esta ecuación. En esta ecuación, entonces, u en 0 sería igual a 0.25, a 0.25 por 0.75 más 0.34. Perdón, aquí la montonera, ¿vale? Entonces, bueno, haciendo todas estas sustituciones, esta ecuación diferencial se transforma en esta ecuación diferencial de aquí, que tengo acá, miren. Del u es todo esto, delta de u ha sido reemplazada por delta de x. Aquí cometí un error, esto es, sí, delta de x es igual a delta de u sobre 0.25, entonces esto lo incorporo acá, ¿sí? Y delta de u sobre 0.25 es delta de x y esto es igual a u. Integro entre u sub 0, que es una constante que la obtuve aquí, y u, delta de u sobre u, es decir, esto pasa aquí a dividir, esto pasa aquí a multiplicar, lo integro entre 0 y t. Y pues bueno, aquí tengo que la solución de esta integral es el logaritmo natural de u, es igual a 0.25 por t. Esto es logaritmo natural de u sobre u sub 0. Entonces aquí u es igual a u sub 0 por e a la 0.25 por t. Ya haciendo los reemplazos respectivos, aquí tendría que u es 0.25
punto 25 por punto 25 por X más 0.34 y esto es igual a esta constante que recuerden, la calculo aquí con esta ecuación que sería U sub 0, que es una constante, por E a la punto 20, por E a la punto 25 por T, ¿vale? Entonces de aquí despejo la X y ya tengo una función de X respecto al tiempo. Como les dije hace breves momentos, esta ecuación es típica de E a la C por X, que tiene la misma forma acá. A ver, esto sería E por C a la T, perdón, porque en este eje tengo el tiempo y en este eje tengo X, ¿sí? Entonces, observen que esto corresponde a la gráfica que obtengo de Scilab. Este pedacito de la ecuación, esto que vería aquí, sería más o menos este punto 34, ¿vale? Porque al sumarle esta constante punto 34, la ecuación se desplaza desde el 0 hacia la parte superior. Bueno, entonces ahí, por favor, silencien el micrófono. Quiero. Listo, entonces ahí tendría ya una solución manual. Disculpen que está un poquito desordenada. Voy a procurar organizar o estructurar mejor esa ecuación. Ahora, lo importante aquí es precisamente que tengan claro por qué da esta respuesta, ¿vale? Y en simulación y control de procesos, la gráfica es lo de menos. Lo más importante es el análisis que se haga de esas variables, ¿sí? De cómo los modelos físicos se adaptan, de cómo, perdón, las ecuaciones matemáticas se explican adaptándose a los modelos físicos, ¿sí? Que en este curso voy a estudiar la variación de las funciones o de las variables de proceso, cómo cambian esas variables respecto al tiempo. Y para eso, pues, hay que practicar harto graficando esas ecuaciones diferenciales en Scilab para que quede todo bien y vayamos avanzando en estos conocimientos. Bueno, voy a abrir. Bueno, en esta presentación vamos a encontrar bueno, en esta presentación vamos a encontrar la aplicación o el modelamiento de las ecuaciones diferenciales a un proceso químico. Es decir, a través de la matemática vamos a modelar un proceso de índole química, ¿vale? Bueno, entonces, aquí tenemos la respuesta dinámica ante perturbaciones. Como les dije hace un instante, tiene que ver con un modelamiento matemático de un proceso químico, un modelo matemático de un fenómeno físico, ¿vale? Con aplicaciones a ingeniería agroindustrial. Entonces, pues esta, como ustedes bien lo saben, es como el programa de esta presentación, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo base, se los voy a explicar. Este es una marmita, ¿sí? En esa marmita, el propósito, el objetivo de esa marmita es calentar este líquido que está aquí. Y para eso contamos con dos corrientes que ingresan, ¿sí? En estos flujos, F1, F2, y con estas temperaturas que serían T1 y T2.
Entonces, se mezclan las corrientes y no solo se mezclan, se agrega una cantidad de calor para lograr que en este tanque estas corrientes salgan con una temperatura a la que he denominado T3 y con un flujo F3. Aquí hay una descripción, una contextualización de estos aspectos. Esto inicia con un balance de energía. Ustedes en la comodidad de sus casas, pues lo pueden leer, ¿sí? Este modelo físico requiere de información adicional, entre ellos de las propiedades termofísicas de las sustancias, y esas propiedades termofísicas tendríamos el calor específico del líquido. Dentro de las suposiciones o dentro de las consideraciones que simplifican el modelo está que ese sub P es una constante, es un valor es constante, no cambia con la temperatura, ¿sí? O la variación de esa constante S sub P con la temperatura es muy mínima. Y otra consideración importante es que simplifica el método, es que este líquido o este fluido que estamos manipulando es incompresible. Eso se traduce en que la densidad de este componente es constante. ¿Está bien? Bueno. Aquí tenemos el balance de energía del proceso. Les voy a intentar explicar uno a uno los componentes de ese balance de la energía. Esto se hace como bien se los he dicho en algunas clases, un balance es una contabilidad de bien sea la materia o la energía que entra, la energía que sale, la energía que ingresa, y esto es igual a la variación de la energía respecto al tiempo. En este caso específico nos encontramos frente a un balance en estado estable. Por eso aquí les menciono que esto es estado estable. ¿Qué significa para simulación y control de procesos el estado estable? Significa que ese proceso está funcionando con unas variables que son constantes en el tiempo, ¿vale? No son función del tiempo, simplemente están ahí. Y si yo tuviera un dispositivo, ¿vale? Eso es bueno que lo sepan. Voy a aquí ampliar un poquito el umbral. Miren, si ustedes tuvieran una termocupla, digamos, conectada a este proceso y tuvieran una gráfica de la temperatura 3, es decir, la temperatura de salida de esa magnita respecto al tiempo, lo que observarían en una escala real es que esto es así. Entonces, lo ideal, obviamente, lo ideal es que esto fuese una línea recta. Este es el valor en estado estable, pero hay unas ligeras oscilaciones. ¿A qué se deben esas oscilaciones? Que el valor de esta variable está dentro de un intervalo muy estrecho, algo a lo que se le llama una banda, ¿sí? Una banda. Pero ese tanque ahí estaría en estado estable. Miren, no hay una variación fuerte de esa temperatura respecto al tiempo. A ese valor de la temperatura 3 lo llamo el valor en estado estable, ¿vale? Lo mismo sucede con las otras variables del proceso. ¿Cuáles pueden ser las otras variables del proceso? La temperatura de ingreso de la corriente 1, la temperatura de ingreso de la corriente 2, el flujo 1 también es constante, el flujo 2 es constante, y a eso se le suma el calor que en las marmitas de la planta piloto, ese calor es suministrado por vapor, ¿cierto? Es un calentamiento indirecto. Por otra parte, también tenemos que ese calentamiento puede darse en términos de una resistencia térmica.
como en el caso del secador de la planta piloto. Recuerden que el secador en la planta piloto cuenta con un medio de calefacción, algo que calienta el aire, una cajita que está en el lado izquierdo del secador, y esa cajita internamente tiene una resistencia. Esa resistencia produce calor y ese calor se suministra a la corriente de aire, ¿vale? Entonces, recapitulando un poquito, ¿qué está en estado estable? Están los flujos, las temperaturas y la transferencia de calor, ¿vale? Bueno, entonces, volviendo a la presentación, miren, esto es un balance en estado estable, ¿sí? Por lo general, las variables que tenemos acá son esas variables que acabé de mencionar, ¿sí? En realidad, un balance de energía se hace en términos de la entalpía que entra, de la entalpía que sale, ¿sí? De un proceso, de las entradas y de las salidas de entalpía. Sin embargo, en este balance, ese término entalpía que entra y entalpía que sale se modifica para adaptarse a la disponibilidad de datos. Eso se calcula con base en la variación con, creo que, puedo anotar aquí. Perfecto. Entonces, eso se hace con base en, intentando aquí explicar un poquito. Miren este término que se repite 3 veces, ¿vale? Esto es entrada de la energía en F1, entrada de la energía en F2, salida de la energía en F3, esto es calor y esto es igual a 0, porque les reitero, esto es el estado estable. La entalpía de entrada y de salida, que voy a simbolizar con un H, correspondería al flujo másico multiplicado por el valor respectivo de la entalpía específica de cada una de estas corrientes. Pero esto requeriría del conocimiento de tablas de termodinámica. Como no tengo eso, lo voy a hacer a partir de los valores del C sub P, ¿vale? El C sub P. Miren que el flujo másico aquí se calcula como el flujo másico es igual a un caudal, que aquí se representa con una F, por la densidad. Pero como el fluido es incompresible, yo tendría aquí densidad, densidad y densidad acá, ¿sí? Como el fluido, como esto es incompresible, entonces al ser incompresible puedo quitar estas variables de proceso y dejarlo simplemente en términos del caudal. Pero le reitero, eso solo se cumple para flujo incompresible, es decir, los líquidos. Bueno, por eso aquí no van a ver la densidad. Lo que sí van a ver es que este caudal se multiplica por el C sub P, ¿vale? Y aquí tendría esta diferencia T1, T0, bueno, en fin. Esto de aquí contabiliza la entalpía. ¿Sí? Entalpía. Entonces, tengo energía que entra en F1, en F2, energía que sale en F3, energía que suministro con la resistencia térmica. Recuerden que aquí hay una resistencia, aquí es donde puede ser una resistencia eléctrica o una resistencia eléctrica o agregar vapor, en fin. Dígame, Andrei. Profe, ahí en el CSUP cambiaría de acuerdo, digamos, al flujo que se está ingresando. No, es O... una constante, es una constante. No Ok, cambia listo, respecto al flujo. gracias. No, se multiplica por el flujo, pero es una constante, ¿vale? Bueno, entonces todo esto se iguala a 0. Todo esto se iguala a 0. Chicos, en los libros, chicos y señoritas, en los libros de simulación y control,
La mayor parte de estos modelos de procesos químicos ya están demostrados, ya se encuentra uno con la solución, con la respectiva ecuación característica. Sin embargo, es bueno que ustedes, siendo ingenieros de procesos, entiendan de dónde salen las cosas, ¿vale? Van a ver que dentro de poco les voy a mostrar una tabla donde se dice, por ejemplo, función de transferencia para un intercambiador de calor, función de transferencia para un tanque de mezcla, función de transferencia para un tanque que se llena o se está vaciando, en fin, hay muchos fenómenos físicos que se modelan a partir de estos conceptos. Y en la mayor parte de los libros ya están estas funciones, se llaman funciones de transferencia. Sin embargo, pues el propósito de esta clase es precisamente explicarles de dónde vienen estos modelos. Con esto les estoy diciendo, no siempre es necesario obtener estos modelos o los modelos que ustedes van a tratar, pues son muy sencillitos, ¿vale? Muy sencillitos. No van a ser tan complejos. Pero sí, pues, reiterándoles, es importante que ustedes sepan de dónde viene este tema. Entonces, este es el balance en estado estable. Aquí tengo entradas, salidas de materia y tengo un calor, ¿vale? Cualquiera de estas puede ser incógnita, ¿sí? Y les estoy hablando de las variables del proceso. Recuerden, flujos, temperaturas o el valor del calor. De esas tres, cualquiera puede ser incógnita. Y como cualquiera puede ser incógnita, cualquiera también puede ser perturbación. Al final del ejercicio les voy a plantear una práctica que es, pues, plantearse o cambiar ese modelo y plantear cambios, ¿sí? Plantear perturbaciones. Esas perturbaciones se establecen o se articulan con estas variables de proceso. El flujo, la temperatura o el calor, ¿vale? Bueno, entonces, como cualquiera puede ser incógnita, para poder calcular esa incógnita debo conocer el resto de las variables, ¿sí? Para poderlo despejar de esta ecuación que es el análisis o el balance de la energía. Eso lo pueden leer, está escrito en la presentación. Yo no soy muy partidario de escribir tanto texto en las presentaciones, sino que dado que estamos en una época un poquito difícil para que accedan a estas, a hablar, pues también he incluido una parte para que lo lean a manera de un libro de texto. Esto también lo encuentran en el libro de Kovanauer, lo encuentran en el libro de Stephanopoulos, que es también famoso en control. También lo encuentran en otro libro que es el libro de Corripio, que es un cubano que tiene un libro muy bueno de control de procesos químicos, ¿vale? En fin. Entonces, miren, ese es el modelo, pero para darle sentido físico a eso, en el ejemplo ilustrativo que van a encontrar en la diapositiva que tienen en pantalla, ya les doy unos datos puntuales, ¿vale? Entre ellos les doy, miren, el valor de los flujos, ¿sí? Pero miren las unidades, kilogramos sobre segundo, ¿sí? Porque son flujos másicos, porque van a ir multiplicados por un valor de un C sub P que, como bien le respondía a Anthony, es una constante, no depende de los flujos. Es una constante, es un parámetro físico, denominado calor específico, ¿vale? Entonces, F1 es 0.7, F2 es 0.2, las temperaturas T1 y T2 serían 4 y 35, ¿sí? La temperatura de referencia es 25. Ah, eso se me olvidaba. Aquí ven esta variable T sub 0 porque esta es una temperatura de referencia necesaria para este cálculo de la entalpía. La entalpía, por lo general, usa un cálculo de una temperatura de referencia para calcular. Sea cual sea el valor de esta temperatura de referencia, no influye sobre el modelo, ¿vale? Aquí solo la incluyo porque la van a encontrar así en los libros, ¿sí?
porque esta temperatura puede ser 0, entonces no necesitaría colocarla acá. En este caso, la puse como 25, ¿sí? Pero este 25 no va a influir sobre los otros cálculos, se va a cancelar. Tarde o temprano en el modelo se cancela, ¿vale? Bueno, otras variables. El volumen del tanque, 0.54 metros cúbicos. El volumen lo vamos a necesitar para la segunda parte del ejemplo. Corresponde al volumen que tiene toda este tanque de aquí, todo lo que está pintado de azul, que sería líquido, ¿sí? Todo eso sería el volumen del tanque. Pero eso lo vamos a necesitar después. La densidad, que también la vamos a necesitar después, es 1 kilogramo sobre el litro. Es la densidad del agua, para que lo tengan presente. Observen que estoy dejando el mismo sistema de medidas. El tiempo, ¿en qué lo estoy contando? En segundos, la masa en kilogramos, la energía en kilojulios, la temperatura, pues bueno, esto es un gradiente que puede estar en Celsius o en Kelvin, no tiene mayor misterio. Las temperaturas en Celsius, en fin. Siempre hay que tener en cuenta cuál es el sistema de medidas y manejar un mismo sistema de medidas para todas las variables que encuentre en el proceso. Entonces, en esa diapositiva les doy esos valores y les planteo una incógnita aquí. ¿Cuál es la temperatura de salida en estado estable? ¿Vale? ¿Cuál es ese valor de T sub 3? Para eso tengo que hacer previamente más que un balance de energía, un balance de materia para determinar cuál es el flujo de salida. Miren que el flujo de salida F3 es la suma de la entrada y de la salida, ¿sí? Porque ese es el balance de materia. Entradas más salidas es igual a, entradas menos salidas es igual a 0. Estoy hablando del estado estable. Este balance lo pueden hacer, o sea, después de un curso, la gente de balances de materia y energía, después del curso lo puede hacer, ¿sí? Lo puede plantear. O eso se esperaría. Entonces, bueno, aquí hago el reemplazo de las ecuaciones con el propósito. Ay, perdónenme un segundito, la incógnita no es T3. La incógnita es calcular el calor necesario para que se alcance ese valor de temperatura 3. Aquí no lo había visto, creo que lo está tapando esta barra. Bueno, miren. Claro, aquí estaba T3, miren. El propósito de este balance es calcular el flujo de calor necesario, Q, para que el líquido alcance una temperatura de 70. Un líquido entra a 35, otro a 25. Es imposible que sin una fuente externa de calor se alcance los 70 Celsius. Entonces, el propósito de este ejercicio es calcular ese calor necesario, ¿vale? Bueno. Entonces, aquí lo que necesito es que lean o que rehagan o que reconstruyan este ejercicio. Y miren, aquí he logrado ese cálculo del calor en estado estable, 202.16. Ahora, esto hasta este punto es un ejercicio de balances. ¿Cuál es el curso en simulación y control? Es perturbar el sistema y ver cómo influye esa perturbación sobre la respuesta. ¿Cuánto se demora en cambiar la temperatura? ¿Sí? La temperatura. Entonces, eso hace parte de la perturbación. Hay diferentes perturbaciones en ingeniería de procesos. Ya les he mencionado la perturbación tipo rampa, la función tipo pulso recto. Hay otras perturbaciones cuyo pulso puede ser sinusoidal, puede tener esa forma, ¿sí? Es decir, alterna entre dos valores, tiene una frecuencia, una amplitud. También puede haber otras perturbaciones para que las vayan consultando y estudiando, que se denominan las perturbaciones que se modelan con la ecuación delta de Dirac. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Son cambios que se dan en procesos, ¿sí? Supongan la concentración. Entonces la concentración viene en un valor estable y
alguien, digamos, a un proceso le agrega una cantidad increíble de ese compuesto, muy alta, le agrega un puñado de, a ver, vámonos, supongo que tienen ustedes están manipulando o hacen parte de una industria de gaseosas. Y en un tanque de mezcla mezclan azúcar con el jarabe de la gaseosa, ¿sí? Y listo, ingresan 20 miligramos sobre litro de azúcar a esa mezcla, tranquilamente. Pero supongamos que una perturbación es que alguien le agrega un bulto de azúcar a ese tanque de mezcla. Entonces, esa ecuación, esa perturbación es instantánea, la concentración incrementa y luego baja súbitamente. Estoy hablando de la perturbación, no de la respuesta del sistema, es diferente, ¿vale? La perturbación va por un lado, la respuesta del sistema es otra. Entonces, lo que se estudia aquí es ver cuál es la respuesta del sistema ante este error que pudo haber cometido alguien al agregar un bulto de azúcar a un tanque de mezcla, ¿sí? Porque la concentración va a aumentar y eso lo hace de forma instantánea. Esto se llama, es la función delta de Dirac. Se modela con delta de Dirac y tiene unas transformadas, en fin. Entonces, aquí en el ejercicio, en el ejemplo, vamos a estudiar la introducción a una perturbación. La perturbación puede ser de la siguiente forma. Puedo perturbar los flujos. Supongan que el flujo 1 cambia de ese valor de 3,9 a 4 o a 6. ¿Cuál es la respuesta del sistema ante eso? ¿Vale? O puedo cambiar la temperatura de la corriente 2, ¿sí? Y cambiarla de 40 a, de 40, no sé cuánto estaba, ¿sí? Me refiero a cambiarla y hacerla que oscile a través de una función seno, no sé. En este caso, en el caso de la ilustración, lo que estoy haciendo es suponiendo que Q, el calor que le suministro a ese tanque, en un instante determinado, cae, ¿sí? Y eso lo voy a simular con una perturbación. Entonces, me voy a saltar estas diapositivas, ustedes las pueden leer, ¿sí? Esto es parte de una cháchara que tengo. Y aquí está la perturbación. Miren. Retomando el ejemplo de ilustración, aquí está el título, ¿sí? Y dice lo siguiente, me voy a permitir leerles eso. Supongan que un daño en la resistencia que introduce el calor al tanque reduce el flujo de calor paulatinamente desde 202.16 kilovatios hasta un nuevo valor de 101.08 kilovatios. Esta reducción a tasa constante es gradual y toma un lapso de tiempo de 120 segundos. Ese es un ejemplo que ya está planteado en el taller, ¿sí? Es una variación gradual, es una variación gradual. Eso que ven ahí corresponde precisamente a una función rampa. Ya lo vamos a ver en una gráfica posterior, ¿vale? Y vamos a observar cómo responde el sistema ante ese cambio en el valor de ese calor. Pero les digo, o sea, puedo perturbar más cosas, ¿sí? Puedo, que se va a hacer un ejercicio como de práctica, ¿vale? Para que pues lo cojan por el lado de un problema que al solucionarlo lo aprenden de mejor manera. Entonces, lo que van a hacer ustedes es alterar no el calor, sino otra cuestión, graficarlo en Scilab y ver cómo funciona eso, ¿sí? No es una tarea que vaya a recibir, es simplemente un ejercicio de práctica. Bueno, dentro de poco se va a colgar. Les voy a mostrar, miren, esta es la perturbación. El calor es 202, paulatinamente, es decir, instante cero, comienza a bajar hasta 120 segundos y alcanza este nuevo valor en estado estable, 101.08.
Les dejo ahí mientras se corta la charla. Ese es el análisis que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, por favor, se va a cortar y volvemos.